El aeropuerto bullía con el rítmico pulso del movimiento, un mundo de maletas con ruedas, pasos apresurados y anuncios apagados que resonaban por el intercomunicador, un caos cuidadosamente orquestado, donde los viajeros se abrían paso entre las filas de seguridad y las puertas de embarque, absortos en las horas de salida, los retrasos de los vuelos y el incesante tic-tac del reloj. Entre ellos, moviéndose a un ritmo más lento y pausado, estaba Sophia Caldwell, una mujer cuya presencia, aunque discreta, transmitía la serena autoridad de alguien acostumbrado al control, al liderazgo, a estar al mando de maneras que pocas personas entendían realmente. Vestida con pantalones de vestir y una blusa de seda, su cabello oscuro cuidadosamente recogido, sus rasgos compuestos con esa elegancia natural que no requería adornos, guió a su hijo, Oliver, hacia la fila de embarque de primera clase, con la mano apoyada suavemente en el manillar de su silla de ruedas, con movimientos cuidadosos, atentos, instintivamente protectores. Oliver, de 8 años, con grandes y expresivos ojos marrones y rasgos delicados, que aún conservaban la dulzura de la infancia, no era como los demás niños de su edad. Había nacido con parálisis cerebral, una condición que afectaba sus habilidades motoras, le dificultaba el control de sus movimientos y lo confinaba a su silla de ruedas, convirtiendo el mundo en un lugar que a menudo se sentía demasiado rápido, demasiado ruidoso, demasiado cruel. Pero Sofía nunca había permitido que se sintiera menos por ello. Había construido su mundo a su alrededor, se había asegurado de que nunca conociera la vergüenza, le había enseñado que su valor no se definía por su discapacidad, había luchado por él en batallas que, siendo demasiado pequeño, ni siquiera reconocía. Y así, a pesar de los desafíos, a pesar de las dificultades, a pesar de las miradas y los susurros que a menudo los acompañaban, Oliver era un niño feliz, un niño que veía maravillas en todo, que encontraba alegría en los momentos más pequeños, que amaba los aviones y la idea de volar, que contaba los días para este viaje, emocionado más allá de las palabras por la experiencia de sentarse en primera clase, de estar en el cielo, de sentirse, aunque solo fuera por un momento, libre de las limitaciones de su cuerpo. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que ninguno de los dos podría haber predicho, era que antes de que este vuelo siquiera despegara, antes de que siquiera llegaran a sus asientos, la emoción de Oliver se haría añicos de la peor manera posible. Porque en este avión, entre los auxiliares de vuelo que debían brindar atención, que estaban capacitados para ayudar, que se suponía que debían mantener los más altos estándares de profesionalismo, había una mujer que no veía a Oliver como lo veía Sofía, que no lo veía como un niño lleno de asombro y sueños, sino como una molestia, como una carga, como algo que no pertenecía allí. Y en tan solo unos minutos, con un solo acto de crueldad, esa azafata iba a cometer el mayor error de su vida, porque estaba a punto de empujar a un niño discapacitado que lloraba, y no tenía ni idea de que su madre era la dueña de la aerolínea. La cabina de primera clase era un santuario de lujo silencioso, un espacio diseñado para la comodidad, donde amplios asientos de cuero se estiraban con amplio espacio para las piernas, donde las azafatas se movían con precisión pulida, donde el aire impregnaba el suave aroma a sábanas limpias y café recién hecho, donde los pasajeros se acomodaban con un aire de privilegio, envueltos en la tácita certeza de que pertenecían allí. Para la mayoría, era solo otro vuelo, otro viaje de una ciudad a otra, otro momento rutinario en una vida donde el servicio de primera clase no era un privilegio, sino una expectativa. Para Oliver, sin embargo, era mágico. Sus ojos brillaban de emoción mientras Sofía lo empujaba hacia sus asientos, sus pequeños dedos agarrando los reposabrazos de su silla de ruedas, todo su cuerpo prácticamente vibrando de anticipación. Llevaba semanas soñando con este vuelo, había hablado sin parar sobre lo alto que llegarían, había pasado noches leyendo sobre aviones, sobre motores, sobre la mecánica del vuelo, sobre las mismas alas que los llevarían por encima de las nubes. Su alegría era contagiosa, pura y sencilla, la clase de alegría que debería haber sido protegida, apreciada, alentada, pero no todos la veían así. Mientras Sofía maniobraba su silla de ruedas hacia su fila,
Deteniéndose brevemente para acomodar sus pertenencias, una azafata apareció junto a ellos, con su uniforme impecable, su cabello rubio recogido en un moño severo, su etiqueta con su nombre brillando bajo las tenues luces de la cabina. Y Mitchell. No había calidez en su expresión, ni amabilidad en su postura, ni rastro de la gentil paciencia que uno esperaría de alguien en su posición. En cambio, había una impaciencia apenas disimulada, la irritación apenas disimulada de alguien que ya había decidido que esa niña, esa silla de ruedas, esa interrupción no pertenecían a su perfecta cabina de primera clase. Su suspiro fue agudo, audible, el tipo de exhalación que debe ser escuchada, que debe enviar un mensaje antes de que se pronuncie una sola palabra. Esta es una fila de embarque prioritario, dijo con un tono cortante, con la clase de cortesía profesional que apenas disimulaba la molestia subyacente, la clase que no invitaba a la conversación. Debería haberse sentado antes para no retrasar el proceso para los demás pasajeros. Sofía se quedó quieta, apretando ligeramente los dedos sobre el manillar de la silla de ruedas, su cuerpo adoptando instintivamente la serenidad tranquila e inquebrantable de una mujer que había pasado años lidiando con gente así, de una madre que había aprendido a anticipar los momentos en que tendría que luchar por el lugar de su hijo en el mundo. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera procesar la acusación apenas velada en esas palabras, Oliver, aún ajeno a todo, aún absorto en su propia emoción, intentó acomodarse en su silla, moviendo sus pequeñas manos con dificultad mientras se movía para intentar ver mejor la cabina. Pero sus movimientos eran descoordinados, espasmódicos. La realidad de su parálisis cerebral se hacía notar en la forma en que sus extremidades no siempre cooperaban con sus intenciones, y en ese instante, mientras se movía, mientras su pie rozaba accidentalmente el zapato de la azafata, mientras soltaba una suave risita de emoción, como si estuviera demasiado abrumado por la alegría como para notar la creciente tensión en el aire, Mitchell lo empujó. No fue un empujón violento, ni lo suficiente como para tirarlo de la silla, ni lo suficiente como para causarle lesiones, pero fue un empujón, un acto deliberado e innegable, un movimiento rápido e impaciente, destinado a sacarlo de su espacio, a ponerlo en su lugar, a mostrarle que era una molestia, una carga, algo que había que manejar en lugar de alguien a quien respetar. Y en ese instante, todo se detuvo. Oliver abrió mucho los ojos. Su pequeño cuerpo se tensó, y entonces, al comprenderlo, al sentir la humillación profundamente en su frágil corazón, al sentir el peso del momento aplastar la inocencia que debería haber sido protegida, rompió a llorar. No era el llanto fuerte y dramático de un niño en una rabieta, ni los sollozos agudos y demandantes de un niño que solo quería atención, sino el llanto suave y entrecortado, el que transmitía confusión, dolor, vergüenza, el que provenía de un niño que se daba cuenta, por primera vez, de que había personas en este mundo que lo veían como menos. Sofía lo sintió como un disparo en el pecho, el ardor de la rabia, la fría y aterradora claridad de lo que acababa de suceder, la forma en que su cuerpo se tensaba mientras la furia materna se enroscaba en su interior, firme, controlada, mortal. Mitchell, sin embargo, era ajeno a la guerra que acababa de iniciar. En lugar de disculparse, en lugar de darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, en lugar de comprender el peso de sus actos, simplemente puso los ojos en blanco, cruzándose de brazos, con un tono de voz entrecortado por la clase de derecho que solo existía en quienes nunca habían tenido que temer las consecuencias en su vida. «No tengo tiempo para esto», murmuró, negando con la cabeza, ignorando ya el dolor de Oliver, siguiendo adelante como si lo que había hecho no significara nada. Si va a llorar todo el vuelo, quizá la primera clase no sea el lugar adecuado para él. Esas palabras fueron el último clavo en su ataúd, la frase que la arruinaría, porque no sabía con quién hablaba, no sabía que la mujer que tenía delante, la que acababa de humillar, aquella cuyo hijo acababa de empujar, aquella cuyo hijo ahora sollozaba por su crueldad, era dueña de toda la aerolínea, y para cuando comprendiera la verdad, ya sería demasiado tarde.
Durante un segundo largo y prolongado que pareció desafiar al tiempo mismo, el mundo dentro de la cabina de primera clase quedó suspendido, en un estado de inquietante quietud, como si incluso el aire a su alrededor hubiera tomado aire y estuviera esperando exhalar, como si cada sonido, el suave zumbido de los motores, el tintineo distante de los cubitos de hielo en los vasos, el murmullo apagado de los pasajeros acomodándose en sus lujosos asientos, hubiera sido tragado por el peso insoportable del momento que acababa de ocurrir, un momento que había llegado tan abruptamente, tan cruelmente, que dejó tras de sí una réplica de incredulidad. El único sonido que importaba, el único sonido que parecía cortar el pesado silencio como una cuchilla, eran los suaves sollozos entrecortados de Oliver, su diminuto cuerpo temblando en la silla de ruedas, sus deditos aferrándose a los reposabrazos como si intentara anclarse, como si intentara desaparecer, como si intentara hacerse más pequeño, más invisible, menos problemático, porque incluso a su corta edad, incluso con un corazón tan puro y una mente tan inocente, ya había empezado a comprender, mucho antes de lo debido, que había gente en este mundo que siempre lo vería como una carga. Y mientras Sofía Caldwell permanecía allí, con el cuerpo rígido, el pulso latiendo con una intensidad que no había sentido en años, con una rabia tan profunda y tan controlada que se volvió casi quirúrgica, casi precisa, supo, en ese momento, con una certeza inquebrantable, que esto era algo que nunca, jamás, olvidaría. No se trataba solo de una bebida derramada, de un alzamiento de voz o de un malentendido. Se trataba de una mujer, una profesional, encargada de garantizar la comodidad y el cuidado de los pasajeros que, con plena conciencia e intención deliberada, decidió tratar a un niño inocente, un niño que no había hecho más que existir en su propia piel, con una crueldad tan innecesaria, tan aguda, tan innegablemente fea, que le robó la luz de los ojos y la reemplazó con confusión, con humillación, con el tipo de dolor que se hundía en lo profundo del corazón, y dejaba cicatrices que jamás podrían sanar del todo. Y Mitchell, de pie ante ella con los brazos cruzados, con la expresión convertida en una máscara de indiferencia cuidadosamente forjada, con la arrogancia petulante de quien creía haber ganado, haber establecido su autoridad, haber silenciado la situación antes de que pudiera escalar más, no tenía ni la más mínima idea de que los cimientos bajo sus pies ya se estaban derrumbando, de que, sin saberlo, había cruzado una línea invisible que jamás podría desbordarse, de que ya había sellado su propio destino, con una sola acción irreflexiva e irreversible. Sofía inhaló lenta y deliberadamente, agarrando con los dedos el manillar de la silla de ruedas de Oliver con un control tan absoluto que se convirtió en algo aterrador, peligroso, inquebrantable en su control, porque sabía que la furia de una madre, cuando se manejaba correctamente, cuando se afinaba hasta convertirse en algo agudo y preciso, era la fuerza más poderosa del mundo. Inclinándose a la altura de Oliver con una gracia y una dulzura que casi desentonaban con la intensidad del momento, extendió la mano y rozó suavemente sus manos temblorosas, ofreciéndole la calidez, la certeza, la presencia inquebrantable que necesitaba en ese momento, la que le decía que, pasara lo que pasara, estaba a salvo, era amado, no estaba solo. Su voz, al hablar, era suave, controlada, sin rastro de la ira cruda que ardía en su pecho como un reguero de pólvora, ni de la tormenta que rugía bajo la superficie, ni de la destrucción que ya se avecinaba. Porque ahora mismo, en ese momento, lo único que importaba era su hijo. Cariño, murmuró, cada sílaba cuidadosamente colocada, cada palabra lenta y deliberada, asegurándose de que la oyera, la sintiera, la comprendiera. Mírame. Oliver sollozó. Sus ojos llenos de lágrimas se alzaron para encontrarse con los de ella. Sus labios temblaban, su pequeño pecho subía y bajaba irregularmente mientras se esforzaba con todas sus fuerzas, demasiado por contener el dolor que nunca debería haber sentido, por controlar emociones que ningún niño debería tener que controlar jamás. Ella le sonrió, suave pero firme, tranquilizadora pero inquebrantable, una sonrisa que llevaba el peso de la promesa de una madre,
La promesa silenciosa de que, pasara lo que pasara después, pasara lo que pasara, 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 ella lo arreglaría. Se aseguraría de que el mundo nunca, jamás, lo hiciera sentir así de nuevo. No hiciste nada malo, dijo con voz tranquila, firme, rotunda, como si sus palabras pudieran borrar lo que acababa de suceder, como si pudieran reescribir el momento en tiempo real, como si pudieran arrebatarle el dolor que le habían impuesto con tanta crueldad, tan innecesariamente, tan injustamente. Eres perfecto tal como eres. ¿Me oyes? Oliver asintió, apenas, vacilante, pero el daño ya estaba hecho. La luz en sus ojos se atenuó. Y eso, más que nada, era lo que Sofía no podía perdonar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, con una contención poderosa, mientras se erguía en toda su altura, con los hombros erguidos y una expresión indescifrable. Su presencia pasó de ser la de una madre que consolaba a su hijo a algo mucho más grande, algo que llenó el espacio a su alrededor con una energía tan innegable, que incluso los pasajeros que antes no habían prestado atención, se enderezaron de repente en sus asientos, girando la cabeza, intuyendo, instintivamente, que algo irreversible estaba a punto de suceder. Y Mitchell dejó escapar un suspiro agudo e impaciente, poniendo los ojos en blanco, el último y fatal error de alguien que aún no tenía ni idea de a quién acababa de traicionar. Mira, solo intento hacer mi trabajo, murmuró, con la misma irritación cortante, el mismo desdén apenas disimulado, como si de verdad creyera que era ella la que estaba siendo molestada, como si de verdad pensara que todo esto desaparecería, si presionaba un poco más, si ejercía su autoridad una última vez. Sofía ladeó la cabeza ligeramente, un movimiento sutil, sin esfuerzo, pero con la suficiente fuerza como para hacer que incluso el aire a su alrededor pareciera más pesado, para que incluso los despistados pasajeros de primera clase empezaran a prestar atención. ¿Tu trabajo?, repitió, con una voz tan baja, tan uniforme, tan engañosamente tranquila, que debería haber sido la única advertencia necesaria, la única pista necesaria para decirle a Mitchell que ya estaba perdida, que su carrera pendía de un hilo a segundos de romperse, pero la azafata no lo reconoció como lo que era. No vio la trampa cerrándose a su alrededor, no oyó el impacto de su propia arrogancia. En cambio, se reafirmó. Sí, mi trabajo, espetó, con las palabras cargadas de la misma seguridad, la misma inquebrantable convicción de tener el control, la misma ignorancia ciega de una mujer que no tenía ni idea de que la persona que tenía delante, la persona a la que acababa de humillar, la persona cuyo hijo acababa de apartar, era la única persona en ese avión con el poder de hacerla desaparecer. Porque Sofía Caldwell no era una madre cualquiera, era la dueña de toda la aerolínea, y para cuando Mitchell comprendiera la verdad, ya sería demasiado tarde. El peso del momento se asentó como una nube de tormenta, pesada y sofocante, presionando contra la cabina de primera clase con una fuerza que nadie podía ignorar. Ya no cuando el aire mismo parecía cambiar, no cuando la energía en la habitación se había convertido en algo denso, inflexible, imposible de escapar. Por primera vez, Mitchell dudó. La certeza que una vez había emanado de sus palabras ahora vacilaba, ahora frágil, ahora débil ante algo que aún no podía nombrar, pero que comenzaba a temer haber subestimado gravemente. Seguía de pie con los brazos cruzados, aferrándose a los últimos vestigios de su arrogancia, aferrándose a la creencia de que tenía la sartén por el mango. Pero ahora había algo diferente en sus ojos, algo que no había estado allí antes, algo que decía a todos los que la observaban, a todos los que habían vuelto su atención a la escena que se desarrollaba, a todos los que de repente se habían dado cuenta de que ya no era solo un intercambio incómodo entre una azafata y un pasajero, que era algo mucho más grande, que acababa de cruzar una línea que ni siquiera sabía que existía. Sofía Caldwell podía sentirlo, podía sentir el cambio, el desmoronamiento, el lento desmoronamiento de la falsa confianza, la comprensión que comenzaba a instalarse, el miedo creciente y profundo que finalmente
Finalmente, comenzaba a apoderarse de ella. Pero no se precipitó. No salvó a E. Mitchell de las consecuencias que se avecinaban. En cambio, dejó que el silencio se prolongara. Dejó que el momento respirara. Dejó que la azafata sintiera el peso de lo que había hecho, de la decisión que había tomado, del error irreversible que acabaría con su carrera y que había sellado en la realidad con sus propias manos. Entonces, finalmente, con ese movimiento lento y deliberado que dejaba a todos en la cabina sin aliento, Sofía metió la mano en el bolsillo interior de su blazer a medida y sacó su teléfono. No habló, no dio explicaciones. Ni siquiera miró a E. Mitchell. Simplemente tocó la pantalla un par de veces, con una expresión indescifrable, una presencia sofocante, un silencio más condenatorio que cualquier voz alzada. Y entonces, se llevó el teléfono a la oreja. Apenas sonó la línea cuando alguien contestó, la respuesta inmediata de alguien que sabía que no debía hacerla esperar, la respuesta inmediata de alguien que entendía perfectamente quién era. Sra. Caldwell. Llegó la voz al otro lado, educada, seca, profesional, aterrorizada. La postura de E. Mitchell se tensó. Ahora conocía ese nombre. Lo reconoció, sintió que la golpeaba como un tren de carga. Caldwell Airlines. Sophia Caldwell. Dueña. Directora ejecutiva. La mujer que había construido esta empresa desde cero. La mujer que podía acabar con carreras con una sola llamada. La mujer cuyo hijo acababa de dar a luz. La comprensión la golpeó tan fuerte que dio un pequeño paso atrás, dejando caer los brazos cruzados, que antes mantenían una postura segura, y separando los labios ligeramente como para hablar, como para explicar, como para suplicar una segunda oportunidad que jamás se le daría. Pero Sofía ya se había alejado. No merecía ni un segundo más de su atención. En cambio, habló por teléfono, con la misma calma, serenidad y despiadadamente implacable de siempre. Hay una azafata en el vuelo 372, cabina de primera clase, dijo con suavidad, sin vacilación, sin compasión, sin piedad. Se llama E. Mitchell. Quiero que se vaya en cuanto aterrice el avión. La voz al otro lado no lo cuestionó. Sabían que no era así. Sí, señora, respondieron de inmediato. ¿Quiere que su despido se tramite antes o después del aterrizaje? Mitchell palideció visiblemente. Sofía se permitió una leve sonrisa, tan controlada, tan precisa, tan devastadoramente definitiva que les dio escalofríos a todos los presentes. Antes, dijo simplemente, antes de colgar y guardar el teléfono en el bolsillo, como si lo que acababa de hacer, como si la mujer que acababa de borrar, ya hubiera sido olvidada. Y eso, más que nada, fue el golpe de gracia. Porque Sophia Caldwell ni siquiera veía a E. Mitchell como alguien digno de recordar. En cuanto aterrizó el vuelo, Mitchell fue escoltada fuera del avión, antes de que los pasajeros pudieran siquiera levantarse de sus asientos. No hubo discusión, ni reunión con recursos humanos, ni oportunidad de explicarse, ni un último intento de redención. Simplemente se había ido. Borrada. Una historia con moraleja para cualquiera que pensara que podía tratar a los demás como si fueran menos y salir indemne. Y mientras Sophia Caldwell llevaba a su hijo por la pasarela, con los dedos aún apoyados protectoramente en su silla, su presencia aún firme, sus pasos tan poderosos como siempre, exhaló lentamente, sintiendo que la tensión en su pecho finalmente se liberaba. Oliver, aún procesando lo sucedido, aún pequeño, aún inocente, aún demasiado joven para comprender plenamente la magnitud de lo que acababa de ocurrir, giró la cabeza para mirarla, sus grandes ojos marrones, buscando algo en los de ella. Consuelo, comprensión, una explicación de por qué personas como E. Mitchell existían en el mundo. Y Sofía, siempre la madre, siempre la mujer que había construido un imperio solo para que niños como su hijo nunca se sintieran fuera de lugar, simplemente sonrió suavemente, rozando con suavidad sus rizos, antes de susurrar las únicas palabras que importaban. No volverá a lastimar a nadie nunca más. Y con eso, se fueron, entrando al mundo sabiendo que se había hecho justicia, sabiendo que el poder se había usado por las razones correctas, sabiendo que Oliver nunca tendría que preguntarse si su lugar en el mundo era algo por lo que tenía que luchar.
porque su madre ya había librado esa batalla, y había ganado.